Bienvenido a la Casa Apostólica del Pacto, una casa de restauración para el corazón. Reparemos el camino al Señor. Deseamos que este mensaje impacte su vida con poder de lo alto. Dice la palabra, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, dice así, lo vamos a leer muy despacio porque es importante entenderlo. Dice así la palabra, toda escritura o toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, mis amados, que si es que nosotros estudiamos la Biblia, o lo que nosotros conocemos, ¿no?, como las Sagradas Escrituras, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, si toda la Escritura es inspirada por Dios, el Señor nos dejó esto como registro, y podemos extraer de aquí esas verdades que el Señor quiere que nosotros la aprendamos. No es casualidad que el Señor haya dejado registros, que el Espíritu haya inspirado a siervos de Dios para que registren su palabra, para que eso sea para nosotros revelación en este tiempo. Y como dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, yo la creo, y como así la creo, entonces vamos a dar paso. Vamos a continuar a la prédica que comenzamos la semana pasada y estábamos hablando del libro de Jueces y habíamos puesto como fundamento el hecho de que el libro de Jueces viene como consecuencia, digámoslo así, o a continuación de lo que fue la toma de Canaán, la tierra prometida, y obviamente pues estaba liderado por Josué. Pero se dan estos 300 años en los cuales realmente el pueblo de Dios se olvida del pacto, se olvida de la palabra que Dios le dio, y obviamente pues como consecuencia de eso, el pueblo durante 300 años se ve abocado prácticamente a buscar en líderes de carne y hueso, aquellos libertadores que les liberen de la opresión de los pueblos vecinos. ¿Por qué la opresión de los pueblos vecinos? La palabra nos revela y nos dice que el pueblo hacía lo malo, y como el pueblo hacía lo malo, ¿qué es lo que hacía el Señor? Levantaba las naciones circundantes, ¿para qué? Para oprimirlos, para que volvieran sus ojos a Dios, para que clamaran y así encontraran la bendición y volvieran al sendero, volvieran al camino. Nosotros tenemos muy claro y sabemos que todo lo que el Señor hace en nuestras vidas tiene un propósito. Todo lo que el Señor permite en nuestras vidas está bajo su gobierno, bajo su señorío. Nada es casualidad, todo está en sus manos, todo está bajo control de Dios. Y en este sentido, nosotros debemos comprender, mis amados, que cuando nosotros logramos caminar en aquello para lo cual el Señor nos creó, definitivamente tenemos gozo. Cuando nosotros venimos al culto y no venimos con gozo es porque hay algo, aparte del frío, pero hay algo. Tal vez nuestro corazón, nuestra mente está cautivo. Quizá los problemas, la tribulación, las circunstancias que nos rodean hace que no tengamos esa comunión. Y eso obviamente se lo percibe en el Espíritu. Pero es importante que entendamos que la palabra nos dice muy claramente que este es el día que el Señor ha hecho. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su nombre. Entonces no es un día en el cual yo vengo para sentirme bien. Es un día en el cual yo me doy convocatoria, acepto esa convocatoria porque el Señor me ha citado, el Señor me ha convocado. Y definitivamente si es que yo entiendo que en Dios tengo un destino y un propósito, cuanto más porque cuando estamos juntos y en armonía, definitivamente la unción es la que obra en favor de todos y cada uno de nosotros como congregación. Bien, mis amados, el Padre por su Espíritu nos ha estado hablando en estos tiempos de ayuno, de cómo es o cuál debe ser el carácter de los hijos de Dios para este tiempo. Ustedes saben, estamos en un tiempo de ayuno,
Y yo les comentaba y les decía la semana pasada de que el Señor me había estado hablando en esos tiempos de devocional y me decía definitivamente de que nuestro caminar luego de este ayuno no va a ser igual, no va a ser como antes. Definitivamente van a suceder cosas sobrenaturales, cosas increíblemente maravillosas, grandes, vamos a ver su gloria. Pero obviamente no se puede poner la gloria, no puede ser manifiesta ese favor abundante si es que nosotros como recipientes no estamos suficientemente preparados para recibirlo, porque la misma palabra dice que la unción pudre yugos, ¿no es cierto? El Señor pidió y dijo que es necesario que nosotros limpiemos nuestros odres, porque Él no puede poner vino nuevo en odres viejos. En otra palabra, lo que el Señor quiere es prepararnos para esta nueva unción, para este nuevo caminar. Y tiene que darse eso, mis amados, porque les confieso, yo le decía, Padre, en esta disciplina espiritual de ya 20 y tantos años, un ayuno más, ¿qué sucederá? Y no es que le decía con duda ni con desesperanza, sino que siempre con esa expectación de que, Señor, ¿y ahora qué tienes? Y el Señor me decía, te voy a sorprender y realmente anhelo el día en que estemos ya en el cumplimiento y que comience a verse ese nuevo caminar. No que van a ser las cosas fáciles, mis amados, no, definitivamente no. Las cosas, les digo, no se van a poner mejores en el mundo, van a seguir iguales o quizá peores. La diferencia es que nosotros vamos a estar capacitados para poder sobreponernos y eso es lo que el Señor quiere. Entonces, no es que usted espere que mañana las cosas cambien, no, las cosas se van a poner difíciles, más aún como están ahora. Pero el Señor justamente por eso quiere darnos como varones, como varonas, quiere darnos un carácter conforme al corazón de Dios. Porque solamente con ese carácter, con ese empoderamiento, con ese espíritu que Dios quiere poner, nosotros podremos ir por sobre las circunstancias y podremos vencerlas. Entonces el mundo conocerá que el Dios que tenemos nosotros es mayor que el Dios de este mundo y querrán ese Dios que nosotros tenemos. Entonces, por causa de su nombre, que estamos en este propósito. Bien, la semana pasada habíamos visto a breves rasgos el capítulo 5 y 4 del libro de Jueces, en el cual nos relataba la vida de una jueza, de una líder del pueblo de Israel llamada Débora. Y obviamente pues fue un mensaje que a la salida pues las damas no cabían en sí, ¿no es cierto? Los besos, gracias pastor, como me ha inspirado, ¿no? ¿Dónde están esos císaras que les quiero cortar la cabeza? ¿Dónde está el marido? Salieron felices. Los varones no tanto, no hubo uno solo, excepto uno que realmente le inspiró la palabra. Pero bueno, ahora nos toca a nosotros varones, así que alístense porque hoy nos toca. Y no porque quiero hacer competencia, sino que son dos perfiles. En el Señor dice la palabra que ya no hay hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Entonces, no hay que extraer lo que a mí me conviene como género, sino lo que el Señor en el Espíritu quiere hablarme por su gracia. Amén. Así que al que le llegue la palabra, le llega, y si por ahí le sale un amén, no se preocupe, no nos enojamos. Bien, amados, hoy vamos a ver el libro de Jueces, capítulo 6, y hoy vamos a ver la vida de Gedeón, de este siervo, y vamos a extraer, como habíamos dicho desde el principio, que toda la escritura es inspirada por Dios, vamos a ver aquellos rasgos, aquellas cosas, aquellos principios espirituales que el Señor quiere que rescatemos para cada uno de nosotros. Y antes de comenzar a leer el capítulo 6, solamente quisiera llevarles al anterior, el último versículo, Jueces 5, Débora, en su cántico, autoría de Débora, este cántico, el versículo 31 dice así, una vez ya que vencieron, dice, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, porque es razón porque el Señor le había dado la victoria a Débora y a Barak. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la segunda parte de este versículo que dice, y la tierra reposó 40 años. Es decir, que después de esta victoria, la tierra de Israel reposó durante 40 años, hubo bienestar, todo el mundo andaba contento. Pero parece que cuando las cosas están bien es cuando más el hombre se olvida de que tiene Dios. Porque a continuación en el capítulo 6 nosotros vemos, no sé en su Biblia, pero mi Biblia
dice como título, Israel oprimido por los madianitas. Entonces la pregunta es, y bueno, ¿y ahora qué pasó? Entonces comencemos dando lectura y dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Es decir, este sube y baja no es de ahora, ha sido de siempre. Parecería que cuando el pueblo más es bendecido, cuando mayor bendición recibe, cuando mayor provisión recibe, es cuando se olvida de Dios. Ya lo tengo todo, ya no te necesito al Señor ya no le necesita, le dan las espaldas y obviamente pues sus caminos se tuercen. Y por esa circunstancia dice la palabra que el Señor entregó al pueblo de Israel en manos de los madianitas por 7 años. ¿Y qué nos dice a nosotros el versículo 2? Dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Es decir, ya no tenían su vida de una manera tan natural, ya tuvieron que vivir en cavernas, en cuevas tuvieron que esconderse. ¿Por qué razón? Porque realmente la opresión de parte de Madián fue fuerte. Eso en lo espiritual, ¿qué nos dice, mis amados? Muchas veces el pueblo de Dios se había quejado por problemas, por tribulaciones, ya sea muchas veces por causa propia o muchas veces porque el Señor quiere así, ¿no? Porque quiere probar nuestra fe, pero en todo caso, aquí nosotros vemos que por causa de la desobediencia, porque los hijos de Israel hicieron lo malo, el Señor les entrega en manos del enemigo y ellos obviamente tienen que dirigirse hacia las cuevas y a las cavernas y a lugares fortificados. Dice el versículo 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. ¿Qué podemos extraer de aquí, mis amados? Miren, en este caso puntual, la desobediencia hace que el favor de Dios se aparte del pueblo. Y obviamente pues viene la opresión del enemigo. Y es como cuando en nuestra vida llega enfermedad, llega tribulación, llega desesperanza, llega angustia. Y obviamente pues si trabajas, todo lo que trabajas pones en su bolsillo y se va como que su bolsillo estuviera roto. Es decir, ponemos la bendición en saco roto. Trabajas, te esfuerzas, parece que ya todo está bien y viene una enfermedad. O se daña el carro, se daña el calefón, se daña la lavadora y dices, pero ¿qué pasa? No salgo de una y caigo en otra. ¿Qué es lo que sucede? Entonces allí es cuando nosotros tenemos, porque aquí estamos justamente con este mensaje profético, estamos extrayendo las verdades espirituales. Ahí es importante decirle, Padre, ¿en qué estoy andando? ¿En qué estamos caminando? Como familia, como casa, como empresa, como nación. Porque el Señor no quiere dejarnos en postración. Al Señor le duele ver a su pueblo porque somos hijos de Él. Somos hijos, somos sus hijos y a Él le duele vernos en esta circunstancia, pero muchas veces Él sabe que solamente cuando nosotros entramos en dolor o en desesperanza es que nosotros volvemos y clamamos a Dios. Y así lo vamos a ver en el versículo siguiente. Dice así la palabra, versículo 6, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Bien, mis amados, siempre estarán, mientras esté la gracia con nosotros, siempre habrá una oportunidad para arrepentirse, siempre habrá una oportunidad para volver al Señor en arrepentimiento. Aquí la palabra clamor no solamente es una palabra en la cual dicen Señor, perdónanos o Señor, ayúdanos. El clamor se lo ve desde el punto de vista de Teshuvá, y ya lo sabemos. Teshuvá es arrepentimiento, y el arrepentimiento como rito tenía el pueblo de Israel, no solamente proclamarlo desde su corazón, desde sus labios, sino que lo que ellos hacían realmente se vestían
de silicio y ceniza, ayunaban, dejaban de comer. Dice la palabra, nosotros vemos, recuerdan ustedes cuando Jonás es llamado a predicar, dice que el rey declaró ayuno y que hasta los animales dejaron de comer. Y por causa de que el pueblo vuelve al corazón de Dios es que el Señor detiene el castigo que pesaba sobre el pueblo. De la misma manera aquí, el pueblo de Israel estaba destinado a perecer. Los madianitas eran superiores en gran manera. Imagínense que dice la palabra que vienen y dice que van desde Gaza hasta el Jordán. Gaza está en el Mediterráneo y el Jordán está en el extremo oeste. Es decir, como que nosotros diríamos que desde Machala hasta Morona, Santiago, y se tomaron todo, así hasta el norte. Es decir, barrieron todo el territorio de Israel. En definitiva, fueron sacados de su territorio, de su heredad. Y obviamente, pues, como estaban en cuevas, como estaban en angustia, en desesperanza, tuvieron que volver los ojos a Dios. Y cuando vuelven los ojos a Dios, el Señor, aquí me llama la atención, me llama muchísimo el hecho de que el Señor levanta a un varón profeta, el cual levanta su voz y trae, es decir, les trae a la verdad de lo que son en Dios, de lo que son en Cristo en este caso. Y les dice así ha dicho Jehová Dios de Israel. Les recuerda ¿qué cosas? Les recuerda una promesa, les recuerda un pacto y les recuerda una bendición. Es decir, el pueblo estaba tan ensimismado, estaba tan sumergido en las bendiciones que se olvidaron primeramente de quién fue el que les dio la bendición. Se olvidaron de la palabra que Dios les dio. Se olvidaron de la advertencia que Dios puso en Deuteronomio 28 cuando habla de las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. Se olvidaron y estaban sumergidos en la bonanza, es decir, Mamón comenzó a ser el rey de ellos. Y vamos a ver que tanto es así y vamos a ver en la actitud de Gedeón qué es lo que sucede. Pero antes de eso, el profeta, ¿qué es lo que dice al pueblo? El profeta les recuerda hechos pasados y le dice: yo os hice salir de Egipto y yo os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. No temáis las situaciones que vive el mundo, no temáis las situaciones que vive el país, no temáis si es que dicen que no hay trabajo, no temáis lo que dice el mundo. Recuerda quién te hizo la promesa, recuerda de dónde Dios te sacó, recuerda de dónde el Señor te tomó y te puso un nuevo nombre. Y con ese nuevo nombre es que tú tienes que comenzar a posicionarte en aquello que Dios tiene para tu vida. No te olvides de esta parte que te acabo de mencionar. El Señor te ha dado un nuevo nombre. Aquí el profeta, como les digo, hace relación a tres cosas: a una promesa, a un pacto y a qué, y a una bendición que estaba condicionada a qué, a la obediencia. Entonces eso es lo que estaba el profeta diciéndoles. Está pasando lo que está pasando el pueblo, es por esto. Si las naciones hoy se debaten en dificultades, les digo, la misma palabra dice que en los últimos tiempos dirán: paz, paz hay por todo el mundo, pero no lo creáis. Porque dice que la maldad irá en aumento cada día, hasta antes de la venida del Señor. Entonces, esos aparentes destellos de paz no son otra cosa que eso, destellos. Porque definitivamente no son paces duraderas. ¿Por qué razón? Porque si es que Dios no está en el corazón del pueblo, no puede haber paz. Los hombres pueden darse el lujo, escúchame por favor, los hombres pueden darse el lujo de poner medallas. Los hombres pueden darse el lujo de vanagloriarse entre ellos. Pero si es que en las naciones no está Dios, no sirve de nada. Ahora a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. A lo malo lo levantan como que fuera algo grandioso.
inclusive lo hacen ver como tan benéfico y se ponen medallas. Mañana no les quepa duda que también estarán aquí el Timoshenko. Ya falta solamente que la mamá Lucha se ponga en la fila y perdón que lo diga. Porque si a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, entonces ¿de qué estamos hablando? Entonces, mis amados, no es cuestión de que cuando el hombre dice paz, hay paz. Si el corazón del hombre no tiene a Dios, no puede tener paz. Porque el Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Es decir, solamente la paz de Cristo es la paz que puede permanecer, que es percedera, que es duradera en medio de una nación y en medio de un pueblo. Y es por eso necesario que se levanten los hijos de Dios, que se levante la iglesia para que hagan ver realmente la diferencia entre lo que es paz y lo que no es paz. Bien, versículo 11, dice así la palabra: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Miren, el trigo no se sacude en un lagar, el trigo se sacude a campo abierto, porque cuando tú le lanzas al aire, resulta de que el viento se lleva todo lo que es la cascarita, y obviamente pues cae el grano a piso, pero resulta que estaba él escondido. ¿Por causa de quién? De los madianitas, porque sabía que si es que era visible la bendición, le iban a quitar. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Bien, mis amados, en el capítulo 6, versículo 11 dice: y vino el ángel de Jehová. En el versículo 12 dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Quién estaba ahorita con Gedeón? Era el Cristo preexistente, no era un ángel cualquiera, era el ángel de Jehová, es decir, era Jesucristo mismo, era el Cristo preexistente. Y Gedeón le dice: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Bien, amados, aquí tenemos nosotros para extraer realmente un mensaje poderosísimo. Y es el hecho de que ningún hombre, ninguna mujer, ningún hijo de Dios puede cumplir con una labor sin antes haber tenido un encuentro personal con Jesucristo. Nadie puede decir: este es mi ministerio, si es que no ha sido comisionado por Dios. Nadie puede decir que ha sido levantado por Dios si es que no hay una comisión, si es que no hay un llamamiento, si es que no hay un encuentro personal con Jesucristo. Tiene que ser el Señor mismo el que te empodere, tiene que ser el Señor mismo el que te dé la comisión. En otras palabras, es el Señor revelado el que tiene que poner en tu espíritu la convicción para lo que has sido llamado. En cualquier área tú quieras desenvolverte. No te sirve de nada prepararte, obtener un título, obtener una profesión, si es que esta profesión no fue una asignación del cielo. Porque las bendiciones tienen que venir acompañadas ¿de qué? De bendición del cielo. Porque tú no puedes sembrar en terreno que no te pertenece a ti. En otras palabras, ¿qué te digo? Si tú tienes un quintal, por ejemplo, de arroz, y vas a sembrar en un terreno que no te pertenece, ¿de quién va a ser el arroz? Si no es tu terreno, aunque tú tengas la semilla. Entonces el Señor lo que hace es, cuando tú tienes el encuentro, no solamente que te da destino y propósito, sino que te da territorio en el cual ejercerlo. Y eso es lo que está sucediendo aquí con Gedeón. El ángel de Jehová le dice: varón esforzado y valiente. Está dándole el atributo, la característica que el Señor quiere en este tiempo de los hijos de Dios. Varones esforzados, varones valientes, que estén dispuestos por causa de un propósito. Y obviamente Gedeón le responde y le dice: Señor mío, ¿cómo será esto posible? Si mira cómo están las cosas, cómo está el país,
cómo están las circunstancias. El Señor no se enoja de que tú le digas cómo están las cosas. Más bien eso dice de tu comunión con Dios. La cuestión es cómo le dices a Dios las cosas como están. Si es que tú te presentas delante de Él y en oración le presentas el caso, o te pones en demanda y te pones a pelear con Dios, así como Jacob, entonces saldrás como Jacob, descoyuntado, porque Dios Él sabe lo que está sucediendo, Él conoce, pero Él quiere que nosotros tengamos ese corazón abierto y obviamente pues que pongamos delante de Él como Padre nuestra petición. Mira, solamente cuando tú tienes un encuentro personal con Dios, solamente cuando Dios se ha revelado a tu vida, es que tú podrás entender que hay una comisión y que hay una unción por parte del Espíritu para tu vida. Saltémonos al versículo 19. Dice así la palabra: y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. No estamos todavía en el tema, solamente estoy leyendo así corrido para entrar en el tema más a profundidad. Pero ¿qué me dice a mí de esto, mis amados? Mira, cuando tú te presentas a Dios, tú no te puedes presentar delante de Dios con manos vacías. Dice la palabra en el libro de Deuteronomio que no se presentará varón suyo delante del Señor con las manos vacías. La pregunta es, ¿qué ofrenda, si es que tú estás ahora buscando un encuentro personal con el Señor, si tú le estás pidiendo dirección, si en este ayuno el Señor te ha estado llamando, te ha estado instando, qué ofrenda el Señor te está pidiendo en este tiempo que tú tienes que entregarle? ¿Qué es lo que te está pidiendo como ofrenda? Yo no te digo los diezmos porque eso es un paso de obediencia. ¿Qué te está pidiendo el Señor como ofrenda? ¿De qué te ha hablado el Señor en este tiempo? ¿A dejar actitudes? ¿Una manera de ser? ¿Una forma de carácter? ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo en este tiempo de encuentro con el Señor? Vamos a ver más adelante, solamente les pongo como antecedente, cuál es el carácter de Gedeón. Y ese es el tema de esta mañana. Pero no está por demás ver todo lo que él hizo antes de ser probado y estar ya en terreno mismo de batalla. Amados, aquí nosotros vemos algo, y a mí realmente esto me llamó muchísimo la atención, porque dice que el ángel de Dios le dice: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo, y él así lo hizo. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo, es decir, el bastón que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. ¿Sabes por qué razón el Señor quiere que presentes ofrenda? Porque el Señor no quiere que le presentes cualquier cosa. El Señor quiere consumir aquello que tú le presentes. En otras palabras, el Señor está pidiendo algo con lo cual tú has estado luchando hasta este tiempo. Si es que es incredulidad, preséntalo como ofrenda. Si es que es orgullo, dile: Padre, aquí está. Me hicieron creer que este es mi apellido. Me hicieron creer, Padre, que por causa de mi apellido, de mi abolengo, de mi trabajo, de mi empresa, tengo lo que tengo. Si el Señor te está pidiendo humildad, preséntale la humildad. El Señor va a consumir, porque es necesario que esa ofrenda suba delante del Señor como incienso de olor fragante. En otras palabras, la ofrenda tiene que ser totalmente quemada. No puede ser una ofrenda viva. La ofrenda tiene que ser quemada. Dice él que tomó un cabrito, el cabrito estaba vivo. Y él dice que entró e hizo un caldo, es decir, lo cocinó. La ofrenda tiene que morir. La ofrenda tiene que quedar ya no caminando en su ser, tiene que ser cocinada. Y el Señor lo que quiere en este tiempo a nosotros es justamente en su espíritu quiere sacar la esencia para consumirnos, porque quiere que nuestra ofrenda suba delante de Él como incienso,
Ya vamos a ver para qué es esta ofrenda. No es así porque sí. No es que el Gedeón aquí se estaba congraciando con el ángel. No es que se estaba haciendo el simpático. No. Vamos a ver cuál era el propósito de esta ofrenda. Todo lo que hemos leído hasta aquí tiene un propósito, mis amados. Y no es otra cosa sino ver que la necesidad que tienen los hijos de Dios es levantar altar delante de Él. Nosotros tenemos que levantar altar para que nuestras oraciones sean escuchadas. Este tiempo de ayuno, este tiempo de oración, este tiempo de intercesión no ha sido otra cosa sino un altar para que nuestro clamor por la nación, por la iglesia, por nuestra familia, por nuestros hijos, suba delante de Dios y Él escuche para que libere nuestra nación, para que nos libere aún a nosotros mismos de aquello con lo cual todavía estamos bregando y estamos peleando. Eso es lo que el Señor quiere. Aquí nosotros vemos un acto que aparentemente es un día a día de Gedeón, pero espiritualmente, mis amados, es lo que el Señor quiere para nosotros en este tiempo. Versículo 22, dice así: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Solamente después de presentar tu ofrenda es que tú podrás realmente ver al Señor cara a cara y podrás realmente entender y tener la revelación de lo que Dios tiene para tu vida. Caso contrario, antes de esto no será solamente información que tú tengas, pero una vez que tú ya tienes el encuentro cara a cara con el Señor, entonces realmente verás que esto es unción, llamamiento, propósito del cielo. Y entendiéndolo así, entonces solamente así esa información que tú tienes, esa revelación que tú tienes, se convertirá unción para tu vida. Y solamente ahí tendrás el poder y la autoridad delegada para poder hacer lo que el Señor quiere en tu vida. Mientras tanto, Gedeón era como cualquiera de nosotros. Él hacía las cosas por hacer, era un rito presentar holocausto. Él no sabía, no entendía todavía con quién era que estaba hablando. Aunque el ángel le dice claramente, le dice: Jehová está contigo. Es como que yo le dijera aquí a la hermana: Dios está contigo. Y ella me diga: amén, mi hermano. Yo le digo: Dios está contigo. Amén, mi hermano. Ella no lo entendía. Pero hasta que realmente entiende que no es que le está diciendo como una bendición, sino que lo que está diciéndole es que está en la presencia misma de Dios y que Dios va con él o Dios va con ella, entonces él recién ahí se da cuenta y dice: ah, o sea que esto es algo grande, algo sobrenatural, no es el quehacer de todos los días, es un propósito del cielo que por gracia me ha sido asignado para este tiempo. Pero mira lo que sucede cuando él recibe la revelación y por unción entiende su espíritu que el llamamiento está sobre su vida. Versículo 23. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Esto es importantísimo entenderlo. Mira, Shalom, ahí tenemos el nombre Shalom. Este nombre es el Cristo preexistente, es el ángel de Jehová que se le reveló a Gedeón como Jehová Shalom. La pregunta es: en tu vida, cuando el Señor se te reveló como Elohim, el creador de todo, y cuando en tu espíritu ya tienes la convicción de que todo fue creado por Él y para Él, y que todo lo que tú tienes es de Él, y que si el día de mañana el Señor te lo pide, tú estás dispuesto a darle porque sabes que a Él le pertenece. Cuando tú tuviste esa revelación, entonces ese Cristo preexistente se fue revelado como el Elohim. Cuando tú estabas en una desesperanza, pero de esas que ya no podías más, porque los médicos simplemente te dijeron: ¿sabe qué? Esto no tiene sana, no tiene cura. Y Él se te revela como el Jehová Rafa. Y una vez que tú recibes ese milagro, tú sabes, porque sabes que Jehová es Jehová Rafa. Y nadie te puede mover. En otras palabras, si es que tú no tienes revelado el nombre de Dios en tu vida, tú no vas a tener poder. Porque, mis amados, todo lo que está aquí no es casualidad. Cuando el Espíritu permitió que nosotros plasmáramos aquí los nombres, era para que nosotros siempre tengamos presente delante de quién estamos.
¿Y quién es el que rige nuestras vidas? Imagínate cuando el Señor se le revela a Abraham como el Shaddai, como el Todopoderoso. O cuando se le revela a Moisés como Tsebaot. Estaba el pueblo de Israel en pelea contra su enemigo. Y se da cuenta que cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo ganaba. Pero cuando él bajaba las manos, el pueblo perdía. Entonces se da cuenta de que no era él, sino que era el poder de Dios a través de él para ganar la batalla, no por poder ni por fuerza. Entonces cuando recibe la revelación y Aarón, testigo fiel como sacerdote, se da cuenta que él era el llamado, va y sostiene los brazos y le mantenía alzado hasta que el pueblo tenga la victoria y derrote al enemigo. Mientras eso, él no podía decir que había conocido al Shaddai, porque era el Dios Altísimo, ni tampoco podía conocer quién era el Tsebaot. De la misma manera en tu vida. Si es que tú no tienes revelado en tu corazón al Jireh, al Altísimo, al que provee, difícilmente vas a poder confiar en Él. Entonces vas a tener que presentar ofrenda, vas a tener que permanecer en este tiempo de ayuno que nos quedan ya pocos días y decirle: Padre, quizás hasta aquí yo lo hice por obediencia, hasta aquí era tradición de mis antepasados, como pudo haber hecho Gedeón. Pero a partir de este día, Padre, en este tiempo que me queda de ayuno, yo lo voy a hacer consciente, que en mi vida yo necesito la revelación de tu nombre, el Adonai, el Olam, el Mekadesh y el Sidkenu. Mira cuando a ti te es revelado que Jesucristo es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, porque Jesucristo dijo: el Padre y yo uno somos. Jesucristo estaba en el ministerio y regresaban de su labor y le dice a Pedro, le dice: ¿y estos de Cafarnaúm quiénes dicen que soy yo? Y Pedro le dice: un profeta, algún ungido de Jehová. Y le dice Pedro: ¿y tú quién crees que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Y qué le dice? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice el Señor? Bienaventurado tú, Pedro, porque esto no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Solamente cuando el Padre te revela su nombre, solamente cuando el Padre te revela realmente quién es Jesucristo en tu vida, es que tú realmente puedes sentirte empoderado y puedes saber que existe un manto de autoridad sobre tu vida. Entonces ya no necesitas que alguien diga de ti, sino que sabes que hay una unción y una asignación de parte del cielo para que tú puedas proceder en este caminar cristiano. Entonces ya no vives en derrota porque entiendes quién está contigo, porque tienes la convicción quién es el que te mira. Jehová Shama, el Tsebaot, Yahvé. Tienes por cierto en tu corazón que ya no eres solamente un cristiano, sino que eres el Hijo de Dios. Entonces la palabra que el Señor le dijo a Pedro viene a ser en tu vida y te dice: bienaventurado Manuel, María, Pedro, Juan, Miguel, bienaventurado tú, porque esto no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué era necesario esta revelación? ¿A quién el Señor le encargó el ministerio? A Pedro, justamente porque él tuvo la revelación. Si tú quieres la asignación de lo alto, si tú quieres una comisión del cielo, dile: Señor, yo quiero como Pedro que tú digas de mí, revélame tu nombre, revélame quién tú eres. Hasta aquí he hecho las cosas por obediencia, pero a partir de este día quiero hacerlo por convicción, porque quiero la revelación de tu misma presencia, como lo hiciste con Gedeón, cuando te revelaste como Jehová Shalom. Amén, amén. Ahora, mi amado, cuando tú ya tienes la revelación de ese Dios todopoderoso, cuando ya tú entiendes quién eres en Cristo, mira a dónde eres llevado. Versículo 25: y aconteció que la misma noche le dijo Jehová a Gedeón: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro,
sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué te dice a ti? Cuando tú ya tienes la revelación misma de lo que Dios tiene para tu vida, entonces tú ya estás en posición de poder derribar todos esos altares que hayan en tu vida, altares familiares. Entonces aquí yo te invito, piensa, analiza, medita. ¿Qué son aquellas cosas que hasta este día hemos venido arrastrando, que han estado como altar en tu vida? ¿Qué son aquellas cosas que en este tiempo van a ser necesario que tú las derribes y levantes ahí realmente altar a Jehová, para que su nombre sea glorificado en tu vida, para que tengas el poder y seas un libertador, ya no de una nación, sino seas el primer libertador de tu vida? Y a través de libertar tu vida puedas libertar a tu familia, a tus hijos, y ahí sí puedas ir a libertar al mundo. Porque si nosotros no somos libres, ¿cómo podemos libertar a otros? Dice la palabra, si Cristo nos libertare, si el Hijo nos libertare, ¿no es cierto? Mis amados, en este tiempo, es cierto, nosotros hemos estado clamando por la nación, por la iglesia, por la familia, pero básicamente porque el corazón de esta nación se vuelva a Dios, definitivamente. Pero aquí era algo importante, y aquí vemos la primera característica del carácter de Gedeón. ¿Cuál es esta? La disposición de convertir su fe en acción. Él ya tenía la fe en Dios, él ya tenía la fe revelada, pero tenía que convertirla en acción. Y dice la palabra en Santiago 2, nos dice que la fe sin obras es una fe muerta. Entonces nosotros estamos en este tiempo, ahora sí, ya llamados a hacer las cosas que el Señor quiere. Es decir, si hemos sido demandados, ¿para qué? Para interceder por la nación, interceder por la iglesia, interceder por la familia. Tenemos que entender, mis amados, que primeramente, antes de interceder por otros y clamar por otros, dice el refrán que el juicio comienza por casa. Entonces nosotros primero tenemos que derribar todos aquellos altares que todavía hay en nuestra vida, para entonces que nuestra intercesión sea escuchada y que nuestro clamor llegue y cumpla el propósito por el cual estamos en este tiempo. Solamente cuando hayas derribado el ídolo que hay en tu corazón, solamente cuando hayamos derribado esos altares que no son altares a Jehová, que todavía están en nosotros, solamente allí, mis amados, podremos nosotros entonces conocer lo que es la victoria. Vamos al versículo 34, más adelante. Dice así la palabra: una vez que él derriba el altar familiar que había, porque era un altar que le pertenecía a su padre, ¿qué es lo que sucede? Toda la familia de él se levanta porque querían matarlo. Y no solamente su familia, sino también los del pueblo, porque dicen, ¿dónde está el altar? ¿Dónde está nuestro altar? El que levanta la voz, el que era el dueño del ídolo, y le dice, si Baal es Dios, que Baal se defienda. Le desafía al pueblo de esta manera. Él tenía en su casa el ídolo, pero una vez que él recibe la revelación de que realmente las cosas no eran conforme lo había estado llevando, él se atreve a decir esto y todo el pueblo se queda calmo. Y una vez que sucede esto, en el versículo 34, ¿qué es lo que dice? Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. ¿Qué es esto de tocar el cuerno, mis amados? Es convocatoria. Es lo que hemos hecho aquí cuando se llamó a un ayuno. Se lanzó una voz de llamamiento, se convocó a un ayuno. Y es lo que sucede aquí. Dice, y Gedeón tocó el cuerno, y los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajero por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, Zabulón y a Neftalí, todos los que salieron a encontrarles. Bien, primera característica de un hijo de Dios para este tiempo: disposición de convertir su fe en acción. Es decir, esa fe que ya te fue revelada tiene que ser puesta en acción. En segundo lugar, ¿cuál es la característica? Disposición para obedecer ante el llamado de Dios. En tu corazón tiene que haber disposición para lo que Dios ponga en este tiempo. Seguramente tú puedes decir, pero es que yo no le escucho a Dios. No importa si tú no le escuchas a Dios. No todo el pueblo escuchó ni vio al ángel de Jehová.
Hubo un profeta que recibió revelación y trajo palabra. Luego esa palabra fue puesta en el corazón de un juez, porque Gedeón es juez, era la autoridad. Y entonces él es el que convoca. Entonces, aunque tú no lo entiendas, por el hecho de pertenecer a la compañía, por el hecho de compañía de profetas me refiero, por el hecho de pertenecer a la iglesia, por el hecho de pertenecer al reino, si tú recibes una revelación y tú recibes un llamado, tú simplemente obedece, haz lo que el Señor te manda. Llegará el tiempo en el cual sí te será revelado, pero mientras tanto solamente obedece. Si sale la voz profética, si hay el llamamiento, si suena el cuerno, tú simplemente involúcrate, porque mi amado, tenlo por cierto, después de la guerra hay botín, hay botín, y por lo cual has estado luchando por años, tú vas a haber postrado a tus pies, vas a haberlo postrado a tus pies, y llega el día en el cual vas a reír porque vas a decir, por años esta aflicción sobre mi vida, pero no va más, el botín está bajo mis pies, y eso es lo que el Señor quiere, pero tienes que estar entendido, en otras palabras, escuchar el llamado de Dios. Mira, ¿qué dice el versículo 36 al 40? Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Les abro mi corazón, mis amados. No es fácil dirigir una congregación. En las fuerzas de uno, imposible, mi amado. Yo estoy igual que ustedes sentado en una silla. Para recibir la revelación, nosotros cuántas veces hemos tenido que al Señor probarle, pero no estamos probándole cuál es su voluntad, sino cuando nosotros le probamos, le consultamos de Señor, esta es tu voluntad. ¿Estás seguro que debemos hacer como nos parece o es que la manera de hacer es de esta otra manera? Aquí lo que Gedeón estaba haciendo es no probando la voluntad de Dios, estaba probando su disposición, es decir, Señor, ¿estás seguro que yo soy la persona enviada? ¿Estás seguro que yo lo voy a poder hacer? ¿Estás seguro, Señor, que en mí no hay algo que impida que todo lo que vamos a hacer lleve a feliz propósito, a feliz término? Eso es lo que estaba haciendo aquí Gedeón. Al probarle con el vellón, con el rocío, lo que estaba haciendo es eso, diciéndole, Señor, ¿seguro que yo soy útil en tus manos? Señor, seguro que yo te sirvo. Mira, cuando yo veo la característica y cómo Gedeón procede, solamente puedo ver una característica, que yo les digo, estoy luchando con eso y confieso, es la humildad. Una vez que sonaron las trompetas, él pudo haber dicho a todos los abieseritas y al pueblo que estaba con él, vamos a la batalla. Pero él dijo, no, probaré una vez más para ver si es que yo soy la persona que ha sido llamada para este propósito. ¿Para qué has sido llamado tú, mi amado, en este tiempo? Tienes una comisión como maestro, como profeta, como apóstol, como evangelista. Has sido levantado como padre, como sacerdote en tu casa. ¿Qué es lo que tienes en tus manos? Ponle delante del Señor. Mira, ¿dónde está mi anillo? Está allí. Yo esta mañana le decía, Padre, si es que tú quieres que me suba al púlpito, que sea invitado. Si es que no, porque estoy luchando con eso. Estoy luchando con eso. Porque muchas veces creemos que porque ya tenemos la unción, podemos hacer lo que nos parece y no es así. Siempre nuestro corazón tiene que ser probado. Siempre tiene que ser probado.
La pregunta aquí es, ¿cuál es la misión para la cual el Señor te ha comisionado en este tiempo? ¿Es solamente venir al culto el día domingo, levantar las manos, o el día jueves, o involucrarte en un tiempo de ayuno? ¿Qué es lo que el Señor te llamó? ¿A qué te llamó? Seguramente aquí estás para liberar a tu universidad, a tu colegio. Benditos maestros que tienen el don, que con ese don pueden liberar y sacar de tinieblas. Padres y madres de familia, ¿por qué crees que el Señor te dio un vellón? Es decir, te dio unos hijos. ¿Te has puesto a pensar? Porque quieres revelar en ellos cuál es tu comisión, cuál es tu asignación. Para un pastor el vellón puede ser la congregación. Para un maestro el vellón pueden ser los niños, por ejemplo, en una escuela dominical. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que Dios puso en tus manos? La tercera característica de Gedeón es dependencia continua de Dios. Vamos a versículo 7, del versículo 4 al 8. Mira, Gedeón ya hizo el llamamiento y habían 22,000 hombres dispuestos para la guerra. 22,000 hombres dispuestos. Dice el versículo 4, y Jehová dijo a Gedeón, es mucho el pueblo que va a ir contigo, es decir, que va a la batalla. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Del que yo te diga, vaya este contigo o irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Versículo 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Mira, mi amado, 22,000 hombres dispuestos para la guerra. Después se hace un filtro y quedan solamente 10,000. Y el Señor le dice a Gedeón, aún 10,000 es demasiado. No vaya a ser que el pueblo diga, es que mi título, es que mi nombre, es que mi carrera fue la que logró tal cosa. Con 300. Y estos 300 tenían una característica. ¿Sabes lo que significa? Que se inclinaron y tomaron el agua con sus manos y lamieron como perros, versus los otros que se arrodillaron. Los unos tenían un corazón dispuesto, los otros querían salir rápido corriendo a la batalla. Los que cogieron con su mano y subieron el agua a la boca, ¿qué es lo que querían? Estaban dispuestos a recibir lo que se les daba. Los otros todavía tenían algo en sí que les hacía creer que por su fuerza, por su habilidad, podían ir a la guerra. Y el Señor dice, hagamos un filtro. Estos sí, solamente estos van contigo. En todo momento, dependiendo del Señor. Dice su palabra que no es por poder ni por fuerza, sino por su Santo Espíritu. Y con Él es el que vamos a vencer en este tiempo, mis amados. No importa que estés decaído, no importa en la circunstancia que te encuentres, no importa si hay aflicción en tu cuerpo, aún te encuentras cansado, no importa. Entiende que quien te fortalece es el Señor. Y con esa poquita fuerza que te quede, el Señor te va a levantar, porque lo estamos viendo, no es con poder ni por fuerza, sino por su Santo Espíritu. Mira, ayer cuando estaba leyendo este versículo y le digo, Padre, y el versículo que respalda todo esto, el Señor pone en mi mente y me decía, cuando Él le dice a sus discípulos, yo hago
lo que veo hacer a mi Padre, porque el Padre y yo uno somos. En otras palabras, el Señor Jesucristo vino a hacer estrictamente lo que el Padre le envió, ni más ni menos. Y cuando lo hizo, todo lo que hizo, le dio la gloria a ¿quién? Al Padre. Pero el Señor mismo dice, el Padre y yo uno somos. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor, orando en Juan 17, le dice al Padre, la gloria que yo tuve antes que el mundo fuese, quiero que me la des? Es decir, el Señor ya tenía su gloria y Él se despojó de su gloria solamente por obediencia, por un propósito. Mira qué característica, y eso es lo que el Señor quiere para con nosotros. Entonces, la tercera característica, ser dependientes permanentemente de Dios. ¿Cuál es la cuarta característica, mis amados? Dar en todo la gloria a Dios. Versículo 7:15, ¿qué es lo que dice? Cuando Gedeón oyó el relato del sueño, ¿qué es lo que pasa? Gedeón estaba temeroso. Y en su temor se le presenta nuevamente el ángel de Jehová y le dice, mira Gedeón, si tú tienes temor de ir a atacar, anda, incursiona en territorio enemigo y escucha lo que ellos están diciendo de este propósito. Y dice que él escucha que los soldados, la guardia, estaban conversando entre ellos. Y dice que uno de ellos dice, yo vi un pan de cebada. ¿Saben lo que significa el pan de cebada? El pan de cebada comían los pobres. Aquí el pan de cebada representa al pueblo de Israel, es decir, los de Israel, los pobrecitos de Israel, porque los madianitas realmente eran fuertes. Dice que veía que un pan de cebada rodaba, el pan de cebada rodaba, y dice que echaba a suelo todo el campamento. Y un soldado le dice al otro soldado, le dice, ¿y qué significa esto? Dice, no significa sino que el ejército de Israel, con Jehová a la cabeza, derribarán este campamento. Y efectivamente el versículo 15, ¿qué dice? Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué es lo que hizo? Adoró. Y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Mis amados, antes y después de la batalla, dale la gloria a Dios. Antes y después de la batalla, todo lo que le pertenece al Señor es del Señor. Que nada quede en tus manos. Que no digas que el ministerio es porque tú lo has logrado. Que no digas que tu familia está donde está por tu trabajo o por la empresa o por tu esfuerzo. No, es porque Dios te dio. Cuando tú reconoces que lo que tienes es porque Dios te ha dado, entonces se te ha revelado ¿quién? Jireh. Entonces mañana cuando necesites ya no estás en dudas, hago o no hago el negocio, porque el Señor, el Jireh, te revela y te dice, hazlo, porque siempre me das la gloria a mí. Eso es lo que nos está enseñando aquí Gedeón. Él siempre le dio la gloria. Vamos a ver más adelante, después de la victoria, cómo también le da gloria. La quinta característica de Gedeón, la habilidad para usar los dones recibidos y administrar a otros. ¿Qué nos dice la palabra? De gracia recibiste, dad de gracia. O en otras palabras, ¿qué no has recibido que no te haya sido dado? Del cielo. Versículo 18 del capítulo 7. Dice así, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, ¿qué es lo que hizo Gedeón? Ya todos ellos trompetas en sus manos, es decir, los capacitó, los habilitó, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, mira la característica de un líder, y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. Es decir, tenía el tiempo para enseñar. Si tú no has enseñado a otros, no esperen que ellos respondan a tus expectativas. Tú tienes que enseñar. Si tú no oras, no le digas a tu hijo, mijito, ora. Tu hijo no va a aprender a orar porque te escucha. Tu hijo va a aprender a orar porque ve en el Espíritu cómo lo haces. Porque no es cuestión de lo que dices, sino cómo lo dices. No es cuestión de lo que haces, sino cómo lo haces. No es cuestión de que si ayunas o no ayunas, es cuestión de cómo ayunas. De la misma manera aquí Gedeón nos da una lección, mis amados. Si hemos recibido dones, ¿qué estamos haciendo con estos dones? ¿Estamos poniéndolo al servicio del Señor? ¿Estamos capacitando?
Arriba tenemos un ministerio precioso de niños. Están ya los jóvenes reuniéndose. Tenemos el PDL, bendito el Padre, que ha levantado ministros para este propósito. Es hermoso ver la iglesia ya prácticamente llena. Es lindo. El día jueves en la oración, el día viernes en la noche en la oración. Ayer no pude venir, pero sé que ayer estaba prácticamente mucha gente aquí en el propósito de la oración del mediodía. Y decía, Padre, qué bueno, Señor, porque entonces Gedeón hizo sonar el shofar y los abiezeritas escucharon. Siempre habrá aquellos de Efraín que no escuchan, ya los vamos a ver más adelante, pero no importa, se unirán al propósito algún rato, se unirán, aunque sea porque vean el botín, pero se van a unir, créanme, porque esto no lo hacemos para gloria de la casa, mis amados, no, la verdad les digo con el corazón en la mano, no, aquí no pretendemos hacer caudillismo ni tampoco levantar seguidores de uno, no. Lo único que queremos es que el nombre de Cristo sea glorificado y que le conozcamos a Él y que hagamos todo por Él, porque esa es la comisión que hemos recibido. Entonces, mis amados, con lo que Dios te ha dado, ponle a disposición del Señor para que Él se glorifique. En el punto 6 o la característica número 6 de Gedeón, la humildad para atribuir el crédito a otros. Ya Gedeón estaba en la batalla y prácticamente estaba acabando con el territorio de los madianitas. Y dice el versículo 24, Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betabara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán. Y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la montaña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb Gedeón al otro lado del Jordán. ¿Por qué razón ponían las cabezas a los pies de Gedeón? ¿Recuerdan ustedes de la iglesia primitiva? Y voy terminando con esto, mis amados, porque vamos a orar. ¿Recuerdan ustedes en la iglesia primitiva? Dice que la iglesia tenía todo en común, ¿no es cierto? Y que todo lo que tenían vendían. ¿Y qué es lo que hacían? Y ponían los bienes ¿en dónde? A los pies de los discípulos. Aquí también ponen a los pies. ¿Saben qué significa esto? La cultura oriental tiene tres, ¿qué les digo? Pues principios en cuanto se refiere a la ofrenda. El primer principio es, le presentan siempre una canasta. Y en la canasta van a estar bienes, es decir, van a estar, qué sé yo, pues lechugas, tomates, los frijolitos, las lentejas, y van a estar flores. Y le entregan en la mano. Y en los pies entregan el dinero. ¿Por qué lo hacen así? Porque dicen, todo lo que la tierra ha producido, te sea de bendición. Más lo que produzca la bendición, es decir, lo económico que produzca la bendición, lo ponemos a tus pies, para que lo que está a tus pies no suba a tus manos, ni contamine tus ojos, ni baje a tu corazón. ¿Saben por qué le pone a los pies de la cabeza? ¿Por qué no le pusieron en un poste? Porque le decían los enemigos del Señor a los pies. Cuidado, te vayas a qué. Ensoberbecer pensando que es tu fuerza o tu poder el que lo logró. Siempre a los pies para que al mirar recuerdes que tienes que inclinar tu cabeza para ver dónde están tus enemigos. Porque si es que se te ocurre levantar a ver arriba, lo mismo te puede pasar con tu cabeza. Miren el principio espiritual que tiene. Mis amados, ¿saben por qué el Señor va a poner a nuestros enemigos bajo nuestros pies? Para que nos acordemos siempre de dónde nos sacó. Y nunca nos olvidemos lo que Él hizo por nosotros. Amén. Versículo 8 del 1 al 3 dice, pero hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián, y le reconvinieron fuertemente, a los cuales Gedeón respondió, ¿pero qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián, ¿y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos
contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Palabra mansa, aplaca la ira. Qué sabiduría, ¿no? Y en todo esto le vemos al Señor Jesucristo. Le abofeteaban en una mejilla y él daba la otra. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La humildad que el Señor quiere de nosotros. Y la última característica que podemos encontrar es rehusarse a beneficiarse del propósito a través de un cargo divino. Miren, versículos 22 y 23 del capítulo 8, ya la batalla fue ganada. Y dice así: y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. 7 características que el Señor quiere de todo hijo, de toda hija de Dios. Con ese carácter como lo tuvo Débora, con esa sapiencia como tuvo Gedeón, con esa humildad como tuvo Gedeón, con esa presteza como tuvo Barak, con esa intrepidez como tuvo Jael. Eso es lo que el Señor quiere para este tiempo. Hombres y mujeres que estén dispuestos sin temor, porque saben a quién le pertenecen. Mis amados, vamos adelante. Estamos casi sin fuerzas porque no hay proteínas, pero ahí estamos, ¿no es cierto? El mensaje creo que es claro, el Espíritu nos habla. Vamos a cerrar nuestros ojos. Te damos gracias, Señor, por la revelación que pones delante de nuestro espíritu. Que todos aquellos atributos, Señor, que hubo en Cristo, que todo ese espíritu manifiesto en Él, sea hoy, Señor, descendiendo sobre tu casa, sobre tus hijos. Que no, Señor, tomemos para nosotros la gloria, sino que más bien en este tiempo estemos dispuestos, Señor, a poner delante de ti todas aquellas cosas que aún han sido ídolos en nuestra vida. Solamente tú conoces de qué estamos hechos. Aquí no estamos para levantar nuestro dedo ni nuestra mano para acusar a nadie, sino solamente, Padre, para reconocer delante de ti que eres tú el que nos sostiene y Él nos sustenta. Sé tú propicio en nuestra necesidad. Fortalécenos, Señor, en esta hora y en este tiempo. Levántate, poderoso Dios, y haz la obra en todos y cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por haber compartido con nosotros este tiempo de esperanza para su vida. Para obtener este y otros mensajes, visítenos en www.casaapostolicadelpacto.com.